Seguimos en la mesa de En Perspectiva, hoy con Fernando Butazzoni, Miguel Fernández Galeano, Juan Gavito y Carlos Ramela. Carlos, tranquilo que no estás solo, ¿eh? No por el tema que veníamos conversando recién, sino porque tengo los resultados del operativo especial de la Noche de la Nostalgia en Montevideo y se aplicaron 517 multas en toda la capital. Así que formás parte de ese número. Bueno, pero es una pena que forme parte de ese número sin haber salido. Ni que hablar. Tomé agua anoche y me quedé en casa. Nuestra solidaridad, entonces. Se realizaron 900 espirometrías y 27 dieron positivas. Vamos ahora sí al segundo tema que tenemos planteado para hoy. El Ministerio de Turismo levantó una publicidad que instaba a pedirse un sanguchito. El lunes, la cartera de turismo sacó de circulación una publicidad en redes sociales que instaba a la gente a pedir el día libre el viernes 26 para aprovechar el feriado de hoy y tener un fin de semana largo. La decisión se tomó luego de que la pieza, que decía el 25 es feriado, el 26 meté sanguchito, desataría varias críticas en las redes sociales por parte de usuarios que consideraban que promovía con esto al ausentismo laboral. El secretario general del PIT-CNT, por ejemplo, Marcelo Abdala, dijo al país que la campaña del ministerio le pareció horrible porque entiende que incita a los trabajadores a faltar. Desde la oposición, por ejemplo, el diputado colorado Adrián Peña llegó a anunciar que iba a realizar un pedido de informes porque le llamaba poderosamente la atención cómo una práctica claramente rechazable desde el punto de vista ético y moral era promovida por el gobierno. Por su parte, el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov, respondió que la campaña fue mal interpretada y aseguró que su cartera fomenta la cultura del trabajo porque el turismo interno genera muchas fuentes de empleo y $600 millones por año. Había varios que querían hacer referencia a este tema y más en una jornada de hoy donde hay varios que se están aprontando para el sanguchito. Carlos. Yo creo que... Muy bueno lo suyo. Yo creo que efectivamente soy de los que pienso de que, sin mala intención quizás, pero la campaña estuvo mal esbozada. Y el problema para mí parte de que tú, Romina, recién en la lectura decía campaña que instaba a pedir el sanguchito. Y justamente la campaña no decía nada de pedir, o sea, no instaba a pedir, decía tomate el sanguchito. Entonces, metete, sí. O metete un sanguchito. Entonces, la lectura primera que hicieron todos, incluso yo, cuando leí el artículo, cuando lo vi en Twitter, dije, pero esto te están invocando a que falte directamente. Después la explicación fue no, a que pidas un día de licencia de los que legítimamente tenés acumulado, cosa que no es tan así porque los días de licencia, el fraccionamiento no es de un día, son de más, pero de 10. O sea que, pero creo que ahí estuvo el problema. La campaña, quizás porque deben ser un poco elípticas y porque tienen que tener algunas palabritas y no muchas, hablaba de tomate o metete un sandwichito. Y no aclaraba de que no estaba pregonando un faltazo voluntario del funcionario, sino, en todo caso, un pedido de licencia formal. Entonces, pareció, y esa fue la sensación con que quedó mucha gente, y por lo tanto entiendo cuando mucha gente que uno habla relativamente sensata dice, me pareció mal, lo vi como una instigación a faltar directamente, creo que la campaña tuvo un enfoque, o mejor dicho, una presentación que no fue la más clara que tenía que tener. Hagamos una aclaración que Liberov, a quien yo recién citaba, también dijo, hablando con El País, que la idea surgió en realidad porque una empresa privada había hecho una publicidad parecida y querían evitar que la gente se fuera a vacacionar fuera del país. Concretamente se refería a Buquebus, ¿verdad? Que días atrás había difundido varios anuncios con el mensaje que decía, viernes 26, día del garrón laboral, no te duermas, pedí el libre ya y viajá a Buenos Aires. No, pero ahí decía pedí el libre. Ahí era. Pero era garrón laboral. Pero era el garrón laboral. Ahí la campaña hacía referencia, bueno, a que uno solo quedaba en la oficina, ¿no? Todos pedían el día libre ese día. Sí. También es cierto lo que decís, que está muy relacionado a el sanguchito, la interpretación que se hace del sanguchito. Si el sanguchito es un faltazo sin aviso o a pedirse el día que a uno le correspondería. Sí, yo me parece que a mí me gustaría tomar otra, comparto lo que acaba de decir Ramela, básicamente hay un error que fue reconocido, la campaña fue levantada 1 hora después de publicada. Este es un país interesante, incluso nosotros estamos discutiendo un tema con un error que fue rectificado en forma casi inmediata. ¿Y por qué pasa eso? Porque el tema se sobredimensionó y se lo llevó a una discusión prácticamente filosófica. Yo lo puse esto en Twitter, o sea, ¿cuántos filósofos de la cultura del trabajo están preparando las maletas?
porque es la verdad de la milanesa. Hay un doble discurso que es atroz. O sea, una cantidad de gente mañana va a buscar las maneras, seguramente, ojalá la mayoría legales, de tener un día puente y utilizarlo. Los colegios privados lo usan por definición y es legítimo que lo hagan. Yo no estoy cuestionando, estoy yéndome para atrás. Estoy diciendo que la política de potenciar el turismo interno, que genera 100.000 puestos de trabajo, ya se dijo, 600 millones de dólares anuales, que se hace en el marco de un Ministerio de Turismo que ha tenido una política de comunicación, desde mi punto de vista, no soy un experto en el tema, excelente, activa, de defensa del turismo como un producto, como un elemento, un activo de la economía importante, y que ha tenido una política proactiva de estar activo y de competir. Porque ese es otro tema, es el Estado compitiendo. Está la explicación, pero siempre es así. Siempre, en definitiva, acá, si no te movés, la gente empieza a pensar en irse para afuera y te podés dar la alternativa de estar adentro y a potenciar que se mueva otra gente. Entonces, yo lo que me parece mal, lo diga el PIT-CNT, lo diga la Cámara de Comercio, que dijo esto es el peligro del ausentismo y seguramente la mayoría se beneficia y puede tener beneficios colaterales del tema de un feriado largo. No se lo puede convertir en un tema de filosofía política o de vagancia. Yo creo, si hay que discutir cultura de trabajo, discutámosla no por el agujero de la cerradura de un puente. También pienso que el país tiene que tener, respecto de los puentes, alguna política. Argentina la tiene, que potencie, si se quiere potenciar el turismo interno, regularlo para que no sea una discrecionalidad que toman las personas y sea una política que trate de aprovechar momentos, lo hacen muchos países, de un turismo desarrollado. A mí lo que me preocupa es que un tema puntual da para sacar lasca y para llegar a la gran conclusión. Y de temas accesorios no se discuten temas grandes. Acá hay que discutir cultura del trabajo, discutamos el conjunto de factores que están atrás del tema cultura del trabajo, que no son el sanguchito, ni menos un aviso que está 1 hora en las redes y sale. Juan. Bien, yo coincido con la última parte de lo que dice Miguel, pero me quedé muy contento porque me encontré coincidiendo con el señor Abdala, no Pablo Abdala, el blanco, ni Washington, Marcelo Abdala, el Colorado, sino con Marcelo, el del PIT-CNT, que hablaba precisamente de eso, de cultura del trabajo, que está en contra de esta publicidad. Yo creo que fue un error desde varios puntos de vista. Primero, el Estado no tiene que andarle atrás a las empresas privadas para salir a contrarrestar campañas publicitarias. Me parece que eso es un error, y la decisión de la gente de irse a Buenos Aires o a donde quiera no creo que pase porque alguien le diga ¿por qué no te vas a Nueva Palmira o por qué no te vas a La Paloma? Creo que está mal concebido. Segundo, si la idea fuera, que aparentemente no lo fue, recordarle que tiene esa posibilidad, vamos, a los uruguayos nadie nos va a decir, tenemos marcados todos en el almanaque los números, los días que van en rojo y donde puede haber el tal puente o sándwich, como se dice vulgarmente. Entonces creo que es una campaña inconducente, o era una campaña inconducente, y ya que se dispuso que se levantara, a mí me gustaría saber cuánto iba a costar y cuánto va a costar aún después de levantada, porque estas son cosas que se hablan como si no tuvieran costo, y hay una contradicción dentro del propio gobierno. Es decir, para algunos conceptos no hay dinero y para otros parece que los hay. Y volvemos al viejo tema de las publicidades innecesarias. ¿Cuál es la justificación antes de la publicidad en los entes monopólicos y cuál puede ser ahora en este momento? Yo, por ejemplo, he visto que misteriosamente se dejó hablar del dengue, del chikungunya, de no sé qué. Basta que vengan un poquito los calores, nos van a otra vez a empezar de nuevo, ¿verdad, Miguel? Pero entonces, ¿por qué no priorizamos realmente lo que son necesidades y problemas del país y no estas cosas? Realmente no lo entiendo. Sí, yo creo, primero quiero aclarar que para mí la campaña, desde el punto de vista publicitario y de la agencia de publicidad, fue un éxito fenomenal. Con una inversión absolutamente mínima, lograron que todo el Uruguay recibiera el mensaje. Lo segundo es precisar que el mensaje de ninguna manera estaba destinado a contrarrestar la campaña de Buquebús, porque el mensaje no decía no se vaya a Buenos Aires, quédese aquí, ni de manera elíptica, ni de manera... Pero acá fue dicho. Ni de manera, subliminal. Pero lo dijo Romina recién, lo acaba de leer. Liberoff, ¿no? Lo dijo Liberoff, no lo decía el aviso. Está bien. Bueno, pero era la intención de quien contrató a la agencia. Pero el aviso, lo que decía era metete un sanguchito.
no decía, como decía Ramela, no decía ni tomá, ni pedí, ni solicitá, ni pensá, no, metete un sanguchito. Yo creo que, para mí es un error, yo discrepo con Miguel en eso, yo creo que es un error. Yo también creo que es un error. Creo que a partir de este elemento puntual, bien valdría hablar de lo que se ha dado en llamar cultura del trabajo, que me parece un término un poco casi redundante, para hablar de lo más sencillo que son los hábitos de trabajo. Es decir, faltar al trabajo debería ser un elemento absolutamente excepcional en las personas. En la mayoría de las sociedades así ocurre. Solo cuando están enfermos, solo cuando tienen una tragedia familiar, pero normalmente la gente no falta al trabajo. Y acá no ocurre eso. Acá hay un índice de ausentismo que es marcadamente mayor al que debería haber. 20%. Y yo creo que ese ausentismo mayor al que debería haber tiene múltiples factores. Uno de ellos es que en el total de lo que gana la gente al mes, un día menos de salario no le resulta demasiado dramático, porque se divide y el resultado es poco. Pero otro elemento es que no hay una ética del trabajo, de hacer el trabajo lo mejor posible, de hacer el trabajo con el mayor rigor, de amar el trabajo. Tenemos una cultura tal vez mediterránea, tal vez heredada de la España de la conquista, en la cual era indigno hacer trabajos. Los señores ni siquiera se vestían o se desvestían solos, les parecía una indignidad, quizá de eso, pero el hecho es que tenemos una visión del trabajo casi como un castigo y no como una bendición. Y yo creo que eso está también en el fondo de estos problemas. A mí me parece bueno la idea de que se piense en el futuro armar proyectos legislativos, digamos, que permitan conciliar las obligatoriedades del trabajo con la posibilidad de fijar algún puente, alguno de esos famosos días sándwiches, como posibles elementos para incrementar el turismo interno. Pero me parece que el mensaje, desde el punto de vista publicitario, fue maravillosamente concebido y realizado y con resultados espectaculares. Chapó a la agencia, y desde el punto de vista político del ministerio fue una pésima jugada que ratificaron rápidamente, pero que evidentemente no fue suficiente. ¿Por dónde siguen ahora? Porque veo mensajes de los oyentes, por ejemplo, que dicen, ¿en serio este tema da para un bloque entero de la mesa? Por favor, ni para los telegramas. Yo lo voy a derivar, pero diciendo que previamente que no sé cómo se puede felicitar a la agencia que hace un mensaje que tiene que ser levantado a la hora. O sea, evidentemente, ahora es claro, produjo una gran conmoción. Y sí, si uno dice un disparate enorme, produce conmoción. Ahora, yo me derivo del aviso, porque entiendo que no da para tanto, a lo que planteaba Fernando en la última parte de su exposición. Cultura del trabajo. Cultura del trabajo, hábito de trabajo. Y yo no quiero referirme a un expresidente al cual no puedo nombrar porque a Fernando no le gusta, pero es evidente que los uruguayos, quizás toda la vida, pero por lo menos en los últimos años, estamos cada vez menos interesados o propensos a trabajar y al esfuerzo. El uruguayo hoy es relativamente un hombre que si le aprueban una ley de 6 horas está encantado, pero no puede conseguir un segundo trabajo, sino porque se va a la Rambla a tomar mate o a tomar sol. Entonces, en este país hoy no tenemos una cultura del sacrificio, una ética del trabajo. Es evidente que hay en sentido una falla, y no lo atribuyo a ninguna connotación política, un tema cultural del uruguayo, que creo que de alguna manera, no sé cómo, tenemos que ver cómo modificar, porque uno ve que las sociedades que avanzan y las sociedades que se superan de situaciones mucho peores de las que tuvo Uruguay, son aquellas donde se trabaja mucho, se trabaja con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con mucha ambición y con gente que quiere mucho progresar. Y que eso en Uruguay hoy no está bien visto. El que trabaja mucho es un carnero, el que vive solo para el trabajo es un nerd. En fin, hay una cantidad de cosas en Uruguay, una especie de máximas populares que evidentemente están contra esa cultura, contra esa ética, que la tenemos que promover porque el trabajo es, digamos, el futuro de la sociedad, no cabe la menor duda en ese sentido. Sí, yo creo que lo decía antes al terminar la primera intervención,
el error quizás sea focalizar en el aviso para discutir un tema más grande que requiere de un debate complejo, porque evidentemente el tema no es solo decir todos los valores que tiene el trabajo, que quizás en eso puede haber conceptualmente un acuerdo más o menos rápido, sino el tema también de cómo se construye esa cultura del trabajo desde la institucionalidad de la sociedad, desde los referentes, desde las empresas. O sea, la cultura del trabajo es algo más que la vocación de las personas, es también el contexto que la sociedad genera para que haya una cultura del trabajo. Y ahí hay mucha responsabilidad, ahí hay responsabilidad que no es de la gente, sino que también es responsabilidad de los dirigentes, es responsabilidad de los empresarios. En definitiva, esas cosas se estimulan de múltiples maneras. De la también, familia. De la familia, Miguel, sin duda. Sin duda de la familia, y la familia ha sido un factor vertebrador de la... También es cierto que cuando lo cruzamos con el tema del sacrificio, acá voy a ser un poco hereje, porque yo ni siquiera estoy convencido de lo que voy a decir, simplemente voy a tomarme la libertad de invocar esa idea, también hay que pensar un poco de que una cultura del trabajo no debería ser sacrificio. Cosa que dijo, no estoy intentando polemizar contigo, sino que, en definitiva, la ecuación trabajo-sacrificio quizás sea la que también hay que desarmar, porque de alguna manera la idea de sacrificio lleva una cosa casi de devoción religiosa por el trabajo, que no creo que tampoco sea la idea. Y creo que los jóvenes no están pensando en ello. Yo lo miro desde el punto de vista profesional, y yo recuerdo que en las épocas que yo hacía guardia, ir a una guardia un 24 de diciembre era un acto heroico, y uno se sentía muy bien que la familia lo fuera a saludar en la guardia, y hoy todo el mundo, cualquier médico joven con una cultura hedonista, está diciendo cómo hago para pasar bien con mi familia afuera, claro. Si es en el Cabo Polonio mejor, la vida. Entonces, ni calvo ni con 2 pelucas. Juan, yendo por acá, bueno, ¿te convencieron más de que valía la pena el tema o seguís manteniendo yo coincido con el oyente, creo que la cosa no da para más, pero como estamos hablando de él, quiero introducir alguna cuestión adicional. Creo que subyace también en esta propuesta, o la frustrada propuesta del sanguchito, la mentalidad de empleado público del uruguayo medio, porque esto lo puede hacer ¿quién fundamentalmente? Los empleados públicos y alguna parte de la empresa, del asalariado privado de clase un poco más acomodada. Entonces, a mí me extraña que justamente en este gobierno se impulse ese tipo de propuestas, cuando en realidad la propuesta pura y dura del trabajador es la que hoy día refleja la gente del PIT. Por eso me alegro de haber coincidido con ello. Y lo último que quiero decir es que, ampliando el espectro de estas cuestiones, creo que, o me parece, que también ha sido un error mover algunos feriados para las puntas. Yo sé que la gente del turismo, tanto del ministerio como los operadores, me van a crucificar por eso. Pero creo que se desvirtúa el sentido real de los feriados. Hoy mismo, Día de la Independencia, nadie se acuerda qué pasó y por qué el día está en rojo en el almanaque. Miramos para la Plaza Independencia, Casa de Gobierno, todos sus balcones cerrados, unas banderitas flácidas ahí, no hay un solo símbolo recordatorio de que hoy es el Día de la Patria. Me parece que eso es parte del desbarranco. Está el acto en Florida. Sí, pero acá es el epicentro. En la Plaza Independencia, habitualmente la que flamea es la bandera uruguaya. Pero tenemos una bandera grande que hoy no está. Excepcionalmente, los miércoles también no hay nada en los balcones. Y los feriados también. Creo que realmente Juan, es parte de un descaecimiento general de los elementos patrióticos. Ahí está, porque eso no es causa que se corra, porque este es uno que no se corre justamente, está en su día normal. El problema de que los feriados, como lo hablamos hace unas semanas, han decaído en su importancia porque el gobierno del Frente Amplio ha usado el criterio poco menos de centralizar en uno y el resto bajar del perfil, en esa especie de refundación del país que hemos vivido. Bueno, no queremos polemizar, no queremos polemizar. Es lo que me faltaba escuchar. Y fue Tabaré Vázquez el que quería centralizar todos los feriados en uno y dejó de ir a todos los actos patrios.